Bueno, un poco, yo soy ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Agronomía de La Plata, una facultad súper clásica que, como todas las facultades, nos formó con un enfoque claramente productivista y durante mucho tiempo ese fue mi forma de pensar. Hasta que en los 90 más o menos, empecé a percibir que había algo que no andaba bien, ¿no? Como que no cerraba, que era demasiado simple la agronomía esa, y empecé a escuchar, hablar de algo que se llamaba ecología, agroecología, algo que todavía no estaba muy claro, y empecé a interesarme por eso. Y en el año 92 hice un curso en Chile de 2 meses con Miguel Altieri como profesor, que es un referente, no sé, por supuesto me imagino que lo conocen, internacional, y estuve 2 meses ahí con otros profesores de Latinoamérica, y ahí es como que tuve ciertos instrumentos para empezar a difundir en la Facultad de Agronomía de La Plata la agroecología, que era algo muy raro, hasta que en el año 99, cuando se cambia el plan de estudio, lo habíamos logrado influir de manera tal que se puso agroecología como una materia obligatoria. Bueno, cuando se crea la cátedra de agroecología, que está en 4.º, yo me hago cargo, me presento como profesor, me presento con un programa, me presento con algo que diga, bueno, así, esto es un curso de agroecología, con 2 docentes, que son Claudia Flores y Mariana Marazas, que fueron las que empezaron conmigo. Y bueno, y a partir de ahí ha transcurrido muchas cosas. He creado una sociedad argentina de agroecología en el año 2018, que hicimos el Congreso Nacional de Agroecología el año pasado, en 2019, en Mendoza. Yo soy el presidente de esa sociedad. Y también en el año 2007 creamos en Colombia la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que ya ha hecho varios congresos internacionales latinoamericanos. Uno fue en La Plata, del cual también soy ahora el presidente, por ahora. Así que bueno, eso es un poco lo que he hecho. He escrito algunos libros, he formado mucha gente, muchos becarios, tesistas, doctores, maestría, trabajos finales de especialización, como aquí en Estefanía. O sea, bueno, un poco la tarea típica de cualquier docente y que apasionado por esta perspectiva que es la agroecología, ¿no? Que es como un enfoque, una revolución del pensamiento en las ciencias agropecuarias, que es muy interesante. Buenas tardes. Bueno, un poco la idea mía es poder presentar este tema, que fue el que acordamos con Steffi, de plantear un poco el problema de el por qué nace la agroecología. La agroecología nace como una propuesta crítica a un modelo, ¿no? O sea, es algo que viene a cuestionar una manera de hacer la agricultura. ¿Y por qué la cuestiona? Bueno, eso es lo que yo pretendo ahora analizar. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no?, con la agricultura? Entonces, lo primero que hay que entender es, cuando hablamos de agricultura, ¿de qué estamos hablando? La agricultura es una de las pocas actividades esenciales para los seres humanos, porque tiene que ver con la posibilidad de la vida misma, más que con un estilo de vida. Y eso se ha visto muy claramente. Esta presentación yo la tengo hace años, estas ideas, pero hoy se ha visto clarísimo, ¿no? En un mundo donde estamos encerrados, se han dejado de hacer muchísimas actividades que parecían imprescindibles, sin riesgo para la vida humana. Sin embargo, hay una que no se pudo interrumpir: producir comida. Y eso es la agricultura, ¿no? Entonces, la agricultura es una actividad humana esencial y es la actividad humana que ocupa más superficie en el planeta Tierra. La mayor parte, entre el 50 y 40% de todos los territorios terrestres de los países ya están transformados en agroecosistemas. Por lo tanto, es una actividad muy importante. Ahora, desde el punto de vista de la importancia como actividad para los seres humanos, es una novedad. Su historia es muy reciente. El ser humano tiene más o menos 2 millones de años sobre el planeta Tierra y la agricultura aparece recién hace 10.000 años. Y digo recién hace 10.000 años porque si hacemos un paralelismo entre la vida humana en el planeta Tierra con un año calendario, imaginemos que el 1 de enero de un año imaginario aparece el ser humano sobre la Tierra.
En ese año imaginario la agricultura aparece el 30 de diciembre. Toda la historia de nosotros como especie, no fuimos agricultores, no hicimos agricultura, y eso tiene un significado muy importante en la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos cazadores-recolectores. Quiere decir que nosotros nos adaptábamos a la naturaleza, vivíamos según sus ritmos, conocíamos qué es lo que teníamos que hacer, cuándo aparecía tal animal, cuándo crecía tal planta, cuándo se podía cosechar, etcétera. Éramos uno más. En ese mundo moríamos, nuestros desechos pasaban a formar parte del ciclo de minerales. Y hasta teníamos tiempo, dicen algunos autores, para dedicarnos al arte. Pero hace 10.000 años, en varias partes del mundo, los seres humanos empiezan a hacer agricultura. ¿Y qué es la agricultura? La agricultura es un cambio profundísimo, porque implica que el ser humano ya no se quiere adaptar a la naturaleza, la quiere cambiar. Quiere que crezca algo que naturalmente no crecería. Y por lo tanto tiene que forzar a que eso que crece naturalmente no crezca y poner otra cosa en su lugar. O sea, la agricultura es una actividad de un enorme impacto ambiental que los seres humanos desarrollaron hace 10.000 años, porque implica modificar el ambiente. Ya no es adaptarse, es modificarlo. Y uno lo ve así, ¿no? Si uno dice, ¿qué es esto? ¿Esto es agricultura? Y la sensación que tenemos es que no, pero no porque reconocemos las especies vegetales y sabemos que no se comen. No, porque el patrón visual es muy variado, mucha biodiversidad. Entonces, y esto sí. Claramente la agricultura empieza a mostrarnos sus características, ¿no? Su uniformidad. Por lo menos la agricultura moderna, este modelo. Ahora, la agricultura en América también tuvo sus polos de desarrollo, en la zona incaica, en la zona mesoamericana, y había una agricultura bastante, lo que podríamos llamar ecológica hoy, porque era muy ingeniosa, hay mucho escrito sobre esto, pero el gran cambio en la agricultura, para caracterizarla tal cual la entendemos hoy, se produce con lo que fue la Revolución Verde, que fue un movimiento de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que buscó aumentar la productividad. Y se basó en una idea que hoy nos parece obvia, pero fue una novedad, es el potencial de rendimiento. ¿Qué es eso? Es prometer variedades, ¿no?, o animales que tenían la capacidad teórica de rendir mucho, esa semilla, siempre y cuando se le dieran las condiciones necesarias para expresar ese potencial de rendimiento. Es lo que yo llamo modificando el ambiente para expresar su potencial. Esto fue un gran cambio filosófico. ¿Por qué? Porque ahora todos los productores pueden tener acceso a una semilla que puede rendir mucho. Y cada productor o productora tendrá que asegurarle las condiciones a esa semilla para que exprese ese potencial, ¿no? Entonces, esto permitió vender millones de semillas para ser cultivada en 1 millón de hectáreas, en 2 millones de hectáreas, ¿no? O sea, un mismo cultivar, poder ser cultivado en grandes extensiones, cosa que parecía rarísima antes, porque los suelos de una finca de 50 hectáreas son desuniformes. Entonces, ¿cómo es posible cultivar una sola cosa en 3 millones? Porque cada productor tendrá que lograr que ese ambiente, el suelo, el suministro de nutrientes, agua, luz, se parezca al que necesita esa variedad para poder rendir mucho. Y de alguna manera, esto que vemos aquí es como una síntesis de este modelo conceptual, ¿no? Fíjense, la propuesta más completa para aumentar el rendimiento de la soja, el rendimiento, ¿no?, como la única variable que importa, ¿eh? Y no importa cuánto tiene usted, hay que aumentar el rendimiento. Y para eso necesitamos semilla, tratamiento, herbicida, insecticida, fungicida, servicio y financiación. Todo un paquete. Esto es una síntesis de un modelo de agricultura, el que prevalece todavía hoy. Se está derrumbando, pero prevalece. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para lograr expresar el potencial de rendimiento hay que darle las condiciones. ¿Y con qué adaptamos al ambiente para expresar el potencial de rendimiento? Con insumos agroquímicos, pesticidas, fertilizantes y energía, que la mayor parte es fósil.
Entonces aquí logramos empezar a transformar el ambiente, adecuando, eliminando las plagas, con pesticidas, incluso la capacidad del ser humano para modificar el ambiente es extraordinaria, porque fíjense, un ambiente totalmente hostil, totalmente árido, el ser humano puede transformarlo. Ese no es el problema es el costo que tiene hacerlo y durante cuánto tiempo podrá hacerlo. Incluso, fíjense, la transformación del ser humano que puede artificializar el medio ambiente, transformarlo a través del uso de cubiertas para que sea internamente, que tenga condiciones que no existirían. O sea, el potencial del ser humano para lograrlo ha sido enorme. Incluso hasta tenemos una como concepción estética de lo que debe ser un buen cultivo, ¿no? Uno mira esta lechuga, esta foto la saqué yo en La Plata y dice, ¡ay, qué linda lechuga! Bueno, ¿por qué algo tiene que ser lindo? ¿Por qué tiene que ser prolijo? Sin embargo, hay muchísimos productores o productoras que gastarían muchísimo dinero en asegurarse que acá no crezca absolutamente nada que no sea lo que ellos quieren. Y eso es un modelo conceptual. Entonces, la generación de tecnologías para la agricultura y ganadería en los últimos años logró un modelo de alta productividad en kilos por hectárea. Y aparentemente es rentable. Entonces, ¿por qué se está cayendo a pedazos? Bueno, en este modelo lo que hay que entender es que la aplicación de agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes y de energía no es una práctica excepcional, aislada y poco practicada, que solo se usa en casos extremos, la aplicación de productos, sino es la base del modelo. Este modelo está diseñado y funciona con el suministro de enormes cantidades de energía y agroquímicos. Y aquí empieza a ver como la característica de este modelo, ¿no? Que es el diseño. ¿Qué es el diseño? El diseño es la distribución en el espacio y el tiempo de los componentes del sistema, plantas, animales, vegetación, que un productor elige para hacer determinado sistema, ¿no? Voy a producir maíz, lo voy a producir solo, lo voy a sembrar con otros cultivos, voy a poner animales, no lo voy a poner franjas, voy a poner consociado con otra cosa. Ese es el diseño. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que todavía predomina un diseño. ¿Cuál es este diseño? Bueno, entendiendo que la Revolución Verde es de la década del 60, entonces en aquel momento la posibilidad de contar con insumos químicos baratos, una débil o errónea percepción de la peligrosidad de estos pesticidas y mucha energía, se diseñó un modelo que es un modelo de monocultivo. A nadie le extraña si en un campo hay 100 hectáreas de maíz. Uno pasa por ahí y dice, ah, sí, están sembrando maíz. Bueno, no, ese es un diseño para sembrar maíz. Y es una rareza ecológica. 100 hectáreas de una sola especie y una sola variedad es algo que no existe en la naturaleza. Y es muy difícil mantener eso en el tiempo. Entonces, el modelo es monocultivos, que son muy frágiles, que se mantienen a base de insumos. Y lo que se empieza a ver este modelo es su bajísima biodiversidad. Es un modelo que ha elegido el monocultivo en grandes extensiones. Fíjense, el mundo tiene muchísimas especies de plantas comestibles. Acá dice 50.000. Sin embargo, el 90% de la energía que los seres humanos consumen proviene de 15 cultivos. Y 3 cultivos son aproximadamente la mitad de todo lo que se consume en el planeta Tierra. Arroz, maíz y trigo. Esto que se ve en las rayas horizontales son millones de toneladas producidas. Fíjense, de los principales 3 cultivos, sumando estos producción, es la mitad de todo lo que se produce. Quiere decir que los seres humanos hemos decidido un modelo sumamente frágil, donde dependemos de nuestra subsistencia. Depende de 3 especies. Si falla una, habría enormes hambrunas. Encima, como les dije, uno mira esto, que es un cultivo de maíz, y no le parece raro. Ah, eso es maíz. Bueno, no, esto no es maíz, esto es un diseño para producir maíz. El maíz nace con muchas maneras de sembrarlo, y ni hablar de la soja. Fíjense lo que es la zona sojera argentina, ¿no?
hemos llegado a tener 20 millones de hectáreas de soja. Nunca un cultivo ocupó esa superficie. Y encima el problema que tenemos es que no solo tenemos pocas especies, sino que dentro de cada especie se ha reducido enormemente la variabilidad genética. ¿Por qué es importante la variabilidad genética? Porque es lo que le da la capacidad de adaptarse a una especie, el pool genético. Esto que se ve acá como un árbol es lo de arriba, esas ramas gruesas, es cuántas variedades podía yo comprar en un negocio que vendiera semillas en Estados Unidos hace 100 años. Yo iba a Estados Unidos, si yo vivía en Estados Unidos y quería sembrar maíz, iba a las tiendas que vendían semillas y decía, ¿qué tiene de maíz? Bueno, yo tengo 307 variedades distintas. Yo podía elegir como productor una variedad de las 307. 100 años después, hay solo 12. Y así con todo esto. Quiere decir que el modelo de producción de alimentos se basa en poquísimas especies y en poquísima diversidad genética. Esto es una susceptibilidad ecológica enorme, que es un enorme peligro. ¿Qué consecuencias tiene esta baja diversidad? En grandes superficies, hacer siempre lo mismo, los mismos cultivos, y bueno, malezas. Las malezas son plantas que responden a las condiciones que nosotros le damos, no son plantas que han nacido del lado equivocado del mundo. Y si hacemos un cultivo todos los años, estamos dando las condiciones para que esas plantas de esas especies proliferen. Entonces, tenemos malezas, tenemos plagas. Desde que apareció el DDT, que prometía eliminar todas las plagas, no se ha cumplido el vaticinio y tenemos cada vez más plagas, son distintas, cada vez peores. Enfermedades no han desaparecido. Y acá viene como la paradoja. Armamos un modelo productivo de baja diversidad que genera las condiciones para que aparezcan los problemas de adversidades bióticas, plagas, enfermedades, malezas, y cuando aparecen, nos preguntamos, ¿qué hacemos? Nos preocupamos ante la aparición de esto y decimos, hay que hacer algo. Y cuando buscamos los instrumentos que en la facultad nos dieron para combatir este problema, lo único que se nos ocurre es aplicar o más u otros productos. Porque está en nuestro ADN, el ingeniero que le pongo, ¿no? Entonces, intentamos combatirlo con más. Y esto no es una percepción, una idea. Los datos en la Argentina muestran, fíjense lo que ha pasado. El uso de pesticidas en Argentina aumentó en el año 95 de 73 millones de kilos o litros, hay algunos que son sólidos, a 317. Y después CASAFE ya no dio más datos, la Cámara Argentina de Sanidad y Fertilizantes. Yo hice la cuenta que a este ritmo hoy estaríamos en 431 millones de kilos de pesticidas esparciéndose anualmente en los distintos cultivos de la República Argentina. En Brasil pasa lo mismo, fíjense, estos son millones de litros, están ya cerca de casi de los 1.000 millones, porque estamos ante una agricultura química. Entonces hemos generado un problema, lo estamos tratando de solucionar con más pesticidas, estamos gastando mucho más, y encima las plagas empiezan a no responder. Empieza a existir resistencia. Esto es una revista de divulgación donde muestra el problema caracterizado, las plagas mutantes, o sea, la desesperación. ¿Qué son estos bichos que no se mueren, que aparecen resistentes, ¿no? Y de alguna manera se olvidan de entender cómo funciona, ¿no? Cuando uno ve una imagen como esta, típicamente agronómica, dice, bueno, estos son pulgones, ¿no? Imagínense algún cultivo. Y en nuestra manera de hablar decimos, tengo pulgón en el duraznero. Y en realidad usted no tiene pulgón, usted tiene una población de pulgones. ¿Qué es una población de pulgones? Un conjunto de individuos de la misma especie, por eso son todos parecidos, que justamente son parecidos pero no iguales y tienen una enorme variabilidad genética. Así como si nosotros nos juntamos en una cancha de fútbol, 20.000 personas,
reconocemos que somos seres humanos, pero no somos iguales, esto es exactamente igual. Entonces, la posibilidad de eliminar con un producto cualquiera la totalidad de la población de cualquier especie es no entender cómo funciona esa especie. Es imposible, porque usted podrá matar el 99,9, pero es imposible que mate todos. Y si esas que sobreviven tienen ese carácter de forma hereditaria, la próxima generación habrá cada vez más frecuencia y es lo que ha ocurrido en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? ¿Y las malezas cómo podemos controlarlas? Bueno, la idea fue la misma, erradiquémosla. Y encima peor, porque las malezas se llevan entre el 65 y 70% de todos los gastos en plaguicidas, acá en Argentina y en el mundo. Y fíjense lo que ocurrió en Argentina, ¿no? ¿Cómo fue que la ciencia agronómica intentó resolver el problema? En el año 96, acá, es litros de glifosato que se usan en el país. Se usaban, pero en el año 96 se libera la soja transgénica. Quiere decir que ahora existe por primera vez un producto, un cultivo, al que yo le puedo aplicar un herbicida que mata todo, que no va a eliminar ese cultivo. Cuando aparece esa tecnología con la soja RR, se dispara el uso de glifosato. Entonces aquí la idea era, hagamos mucha soja, usemos un solo herbicida y apliquémoslo en grandes extensiones durante muchos años. Bien, ¿qué es lo que iba a pasar? Lo que pasó. Esta tecnología duró muy poco. Encima, eliminando todo, aparece 9 años después un primer lote en Salta de sorgo de Alepo resistente, y este es el panorama en la Argentina, ¿no? Uno de los principales problemas de los cultivos es las malezas resistentes a los herbicidas, ya no solo a glifosato, sino a muchos más. Y el sorgo de Alepo ya está extendido en forma resistente prácticamente en todo el país. Y hay muchísimos mapas hechos por esta organización REM de malezas resistentes. Y fíjense lo que ha pasado con uno de los más interesantes del último tiempo, que es el yuyo colorado, o Amaranthus. Fíjense, del 2013 al 2017, cómo avanzó la superficie, y ya datos del año pasado decían, el yuyo colorado llegó a 20,5 millones de hectáreas del área agrícola. O sea, la aplicación de un modelo que pretendió erradicar las malezas termina dando como consecuencia un desastre ecológico. A su vez, esto sigue porque en el año 2018 ya empezó a percibirse que la resistencia llegó a los fungicidas. El modelo es el mismo. Aplico siempre fungicidas, va a llegar un momento que la heterogeneidad propia de las poblaciones de hongos van a empezar a ser seleccionadas por formas resistentes. Otra cosa que este modelo genera es que a veces no se perciben las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son esos daños colaterales, son algo que ocurre, pero que yo no quería que ocurra. El glifosato, por ejemplo, es una molécula que se diseñó para controlar malezas, quiere decir que es un herbicida. Se supone entonces que en las pruebas con artrópodos, con insectos, no los elimina, no mata insectos. Sin embargo, a veces puede suceder que no los mate, pero que les cambie el comportamiento. Y esto no se estudió. Recién en los últimos años, algunos investigadores empezaron a estudiar eso. Por ejemplo, este caso con una araña. Esta araña, Alpaida venilae, que es esta que está acá, que está consumiendo un coleóptero, es típica de la zona pampeana. Y, como muchas arañas, tiene un rol de cazadora, depredador. Y para eso tiene un instrumento, que es su tela. La tela de la araña es típica de la especie y tiene una consistencia, flexibilidad extraordinaria, perfectamente adecuada para cumplir con su rol. Ahora, estos investigadores estudiaron, ¿qué pasa si yo a esta araña le ofrezco presas que estén contaminadas con glifosato? Que sería lo que ocurriría en un ambiente donde esta araña está y que los bichos que consume empiezan a ser rociados por glifosato. Bueno, la araña no muere, pero fíjense cómo cambia la tela. Esta es una tela de araña, de esa araña, cuando la tiene que hacer bajo los efectos de consumir presa con glifosato, o esto. ¿Esto qué quiere decir? Que la araña está,
Nosotros la vemos en el campo. El problema es que ya no cumple su función. Y si la araña tiene un rol de predador, de controladora de plagas para la agricultura, es posible que se empiecen a disparar porque, aunque no mueran, los insectos o artrópodos que cumplen un rol empiezan a no poderlo cumplir correctamente. Lo otro que también se vio es que la aplicación de pesticidas, esto está en Europa y en Australia, puede reducir la biodiversidad de vertebrados de arroyos. O sea, la idea de que yo aplico un producto en mi campo y se queda en mi campo es algo muy infantil. En realidad el producto viaja miles de kilómetros y, como acá está mostrado en Alemania, Francia y Australia, reduce la riqueza, el número de especies de familias de la vida acuática de los arroyos en hasta un 42%. Es decir, que el mundo no agrícola se ve afectado por lo que nosotros hacemos en el mundo agrícola. No existe una división, una pared. Y esto también lo vieron aquí estos investigadores uruguayos que estudiaron estos peces en el río Uruguay, que limita Argentina y Uruguay, la tararira, el bagre, el dorado, la boga, el sábalo, algunos migratorios, algunos peces muy importantes para consumo. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que, no sé si ven el cursor, residuos de pesticidas en 143 de 143 muestras. O sea, de 150 peces, 143 tenían el 96%. Acá dice 30 diferentes pesticidas en sus músculos. Quiere decir que el mundo del dorado está siendo contaminado por lo que hacemos nosotros en el maizal. O sea, o el dorado se está metiendo a la noche en el maizal, o es lo que aplicamos ahí termina sin que lo querramos, ¿no? Contaminando un habitante del mundo silvestre, ¿no? También se ha encontrado en el agua de lluvia, fíjense, estudios hechos por un grupo en La Plata, que el glifosato y la atracina están en la lluvia. Ya uno cuando llueve, y antes cuando era niño salía agua pura, bueno, mejor que no abran la boca para arriba porque pueden consumir glifosato y atracina que ya está en el agua de lluvia. El manejo de nutrientes con este enfoque también ha sido lo que se llama extractivista. La idea de que solo fertilizo cuando espero respuesta en rendimiento generó que no se repongan los nutrientes que salen anualmente con la cosecha. Y esto está llevando, como se ve acá con el fósforo, al vaciamiento de los suelos pampeanos. Lo que se ve en oscuro es pérdidas anuales de 20 a 15 kilos de fósforo por hectárea, todos los años. ¿Por qué? Porque no se fertiliza y se cosecha. Y en la cosecha, en ese grano de soja o lo que sea, se van por tonelada X cantidad de kilos de fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, etc. Y fíjense lo que ha ocurrido. En el 2019 empieza a reconocerse, fíjense, el déficit de fósforo en campos de soja se elevó 53% en los últimos 7 años. Es decir, este modelo que era muy rentable es un modelo minero, como le llaman, extractivista. Es un modelo que está consumiendo los recursos de una generación y no tiene futuro. Si ya en 50 años de aplicarlo se ven claramente los efectos, imaginen hacerlo por 200, 300 años más. Y este modelo trae problemas ambientales también, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los envases de agroquímicos contaminados? El problema está en Brasil, distribución de muestras de alimentos. Si aplico tanto pesticida en el campo, empiezo a imaginarme que muchos de ellos pueden quedar adheridos en los alimentos que produzco. Y acá fíjense, solo el 37% de los alimentos de una región de Brasil estaban sin contaminantes. Entre el 28 y 35% tenían insatisfactorias o con residuos. También en Argentina empezó a evaluarse eso. El Mar del Plata, el 90% de las personas que se les hicieron análisis en orina tenían glifosato. Y uno pregunta, ¿pero esta persona vive en el campo? ¿Por qué tiene glifosato, que es algo típicamente rural, un habitante urbano? Bueno, porque el glifosato llegará por el aire, llegará por varias. Esto también es que hay que entenderlo. Y por eso es que no es de extrañar
por lo menos en la región pampeana, claramente, el pueblo, las sociedades, empieza a plantear, señores, paren de fumigar. Lo han hecho en Córdoba, lo han hecho en Santa Fe, lo han hecho en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la provincia de Buenos Aires hay muchos distritos, muchos partidos. La provincia de Buenos Aires está dividida en partidos que tienen prohibiciones entre 500, 1000, 1500 metros del límite del pueblo para aplicar agroquímicos. Es la sociedad que está diciendo, señores, basta, este modelo es socialmente inaceptable. En definitiva, este modelo químico dependiente ha tenido dos importantes consecuencias. Primero, severos problemas ambientales y sociales que hacen pensar que es insostenible. Quiere decir, es un modelo que no podemos imaginarnos funcionando igual por 50 años más. Nos llega por deterioro, por contaminación, por pérdida de biodiversidad. No hay manera de imaginarnos que es posible mantener este mismo modelo 50 años más. Y el otro tema, que es muy interesante, es que fue y es un modelo, tan insumo dependiente, que no ha sido aplicable a la mayoría de los productores. ¿Por qué? Justamente porque, como dijimos al principio, un modelo que se basaba en la teórica productividad, potencial de rendimiento al que había que llegar metiendo muchos insumos, es un modelo que requiere comprar insumos. Y no todos los productores tienen la posibilidad de comprar esos insumos. Por eso ha sido un modelo que quedó restringido a aquellos productores que tenían dinero o acceso a servicios de extensión para poder llevarlo bien. Y muchos otros quedaron en el camino. El daño ambiental, voy a ir aquí rápido, ya está reconocido hasta por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura como un problema, como que, fíjense, dice, el paradigma de la revolución verde está agotado. Ya empieza a percibirse el reconocimiento de que el modelo, ese modelo que pareció exitoso, está colapsando. Por las externalidades, que son estos, ¿no? Consecuencias no deseadas. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy claro. Yo elijo hacer invernáculo como agrónomo o sugiero a un productor, haga invernáculo, va a tener buenos productos, va a ganar dinero, entonces tengo que poner plástico. Aquí, arriba, abajo, se ponía bromuro de metilo. Qué bueno, da buenas cosechas. Fíjense cómo se reprodujo este modelo. Este es el sur de España. Fíjense, Almería. Es un modelo sumamente exitoso. Claro, el problema o externalidad que 2 años después, ¿qué hago con esto, ingeniero? ¿Qué es eso? Es el plástico de los invernáculos, porque dura 2 años. Y el ingeniero dice, ¿y yo qué tengo que ver? Bueno, esto es un subproducto que es lógico, derivado de su consejo técnico. Y nosotros muchas veces no nos hacemos cargo de que nuestros consejos técnicos generan externalidades. Nosotros vemos lo que deseamos, el aumento de productividad, la mejora en la calidad del fruto o del tomate, la primicia. Nos imaginamos un mundo, una matrix irreal. Y no vemos el mundo real, que es cualquier tecnología genera cosas. Y ya no es posible que no las veamos. La sociedad no soporta más esa ignorancia de los agrónomos. Necesitamos formarnos de otra manera. Y el otro problema es que, bueno, basado en un modelo conceptual que no voy a abordar ahora, que fue el de las estaciones experimentales, es un modelo excluyente, y fíjense aquí que la FAO lo reconoce en el año 99, cuando dice, se cometió el gravísimo error de no priorizar la generación de tecnologías de bajo costo. Se podía generar tecnología de bajo costo, que fueran adecuadas para las circunstancias de escasez de capital y adversidad físico-productiva que caracteriza a la gran mayoría de los productores agropecuarios. O sea, podríamos haber generado una tecnología adecuada a la gran mayoría de los productores y de bajo costo, pero no hicimos eso, hicimos otra cosa. Y lo mismo reconoce el INTA en el año 2005.
En las últimas décadas se ha producido un desarrollo tecnológico centrado principalmente en tecnología de insumos y capital intensiva. ¿Qué es la tecnología de insumos? Es la tecnología que requiere comprar cosas. Una tecnología que requiere comprar semilla importada, fertilizante, herbicida. Entonces, el INTA dice, se ha producido un desarrollo centrado en tecnología de insumos. Podríamos haber hecho otra cosa, tecnología de procesos, fortalecer procesos ecológicos. Y sigue diciendo el INTA que esa tecnología basada en insumos generada no siempre ha satisfecho la demanda del sector de la agricultura familiar. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿cuántos son los agricultores familiares? Bueno, en Argentina entre 70, 60, o sea, 70, 80%, Brasil 84%, Ecuador 86%, Uruguay 74%. La gran mayoría de los productores de nuestros países pertenecen a los agricultores familiares. Quiere decir que el modelo, muchas veces favorecido por el propio Estado, nacional o provincial, y alimentado por egresados de las universidades públicas, no pudo darse cuenta de que estaba cometiendo un error. Ya estoy terminando, ¿eh? Entonces, de alguna manera, esta concepción, ¿no?, de agricultura tan simplista, productivista, generó muchas consecuencias, ¿no? Simplificando, bueno, degradación y contaminación de recursos naturales, suelo, agua, atmósfera, hay muchísima información. Pérdida de biodiversidad, no solo porque se avanzó la frontera agropecuaria, por ejemplo, en el norte, poniendo soja y quitando montes, sino que además dentro de los propios agroecosistemas se cultivaron muy pocas especies y se eliminó toda vegetación espontánea. La idea de erradicar lo que llamaron malezas también llegó. Y lo interesante de acá es que no solo se perdió la diversidad biológica, sino la cultural. Es decir, hay que entender la estrecha asociación entre lo biológico y el cultural. Nadie siembra lo que no conoce. Para sembrar algo, para poder cultivar algo, hay que tener dos cosas. Uno es el material genético, la semilla, que es el material reproductivo. Pero eso no basta. Es más, si yo a ustedes les entrego una bolsita de semilla, lo primero que van a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Cuándo se siembra? Quiere decir que no basta tener el material, necesitan información. ¿Y quién tiene la información? Los agricultores, las agricultoras, muchas veces las mujeres. Y eso es la diversidad cultural. Si una persona sabe sembrar 100 especies o 30 especies de porotos o frijoles, como le llaman en otras partes del mundo, es una riqueza extraordinaria. Si esa cultura se va, quizás venga alguien que sabe sembrar 5. Entonces 25 desaparecen de la faz de la Tierra porque no tienen ningún sentido y nadie sabe cómo hacerlo. Quiere decir que esto también hubo una erosión enorme. Contaminación de alimentos es lo que se ve, lo que percibe la sociedad, por eso aparecen ferias agroecológicas. Otra cosa que no se ve, pero que nosotros lo hemos estudiado, la eficiencia energética. Es importante, ¿por qué? Porque la agricultura necesita que se coloque energía. O sea, necesita utilizar, para hacer un cultivo hay que poner energía en forma de combustible o de insumos. Y la mayor parte de la energía es fósil. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso de cuánto nos cuesta en energía producir un kilo de alimento. Y en general lo que se percibe es que los sistemas modernos, muy industriales, producen mucho, pero son muy ineficientes energéticamente. El otro problema que quizás es el que más se ve hoy claramente, que es la resistencia creciente a los plaguicidas de plagas y patógenos, malezas, enfermedades, como vimos ahí, insectos, cada vez hay más datos, cada vez aparecen más información, es uno de los problemas más graves en Argentina, y cada vez se usan más insumos, están relacionados, ¿no? El hecho de que ya con 2 litros no funcione, hace que le aplique 3, 4, 5, aplico eso más otros productos, y a su vez no ha sido aplicable a la totalidad de los agricultores, por lo que vimos. Y ahí ya estoy terminando. Entonces, este es el panorama, un poco un análisis de la agricultura y cómo ha sido y cómo es todavía.
Y las preguntas interesantes son, bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué ocurrió? Imaginen que como actores en este desarrollo de esta tecnología estuvieron los ministerios, el INTA, las universidades. Y no todas las personas que intervinieron en este modelo fueron malas personas. Habría intereses de algunas empresas, pero ¿qué pasó? Que el INTA, que las universidades no lograron alertar, frenar, decir, señores, vamos mal. ¿Cuáles fueron las causas de que este modelo se adoptó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué los 60 años de investigación puestos al servicio de generar tecnologías para el agro generaron tecnologías que tienen tantos problemas? Y acá viene la gran pregunta, que es un poco lo actual, ¿no? Todas estas consecuencias, problemas, son consecuencias de una mala aplicación de un buen modelo. Es decir, algunos mencionan, bueno, reconocemos estos problemas, pero el modelo es bueno. El problema es que lo aplican mal. Los agricultores lo aplican mal. Aplican sustancias que no pueden, distancias inapropiadas. ¿Es esto? Todo lo que estamos viendo son consecuencias de un buen modelo mal aplicado, por lo tanto solo habría que ajustar algo, o por el contrario, el modelo es lo que está mal. La concepción de agricultura es lo que hay que cambiar. Según sea la respuesta a esta pregunta, nos señala el camino. Si creemos que todo esto son problemas de una mala aplicación de un buen modelo, quiere decir que las universidades están bien, están formando buenos profesionales, que la investigación está bien, están investigando bien, las estaciones experimentales, el INTA, el ministerio, todo funciona bien y lo que hay que hacer es decirle a los productores que lo hagan un poquito mejor. Ahora, si la razón es la segunda y todo esto que vemos son las consecuencias claras de un modelo conceptual, de una idea, de un paradigma de agricultura equivocado, hay que replantear todo. ¿Cómo formamos los agrónomos? ¿Cómo hacemos investigación? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Cómo se distribuye ese conocimiento? ¿Cómo debe ser la ciencia? ¿Cómo las estructuras? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo que tienen que hacer los investigadores? Es decir, y esto es lo que yo creo y lo que cree la agroecología. La agroecología viene con esta idea. Señores, hay que barajar y dar de nuevo. No existe solución a estos problemas dentro del mismo esquema de pensamiento que los originó. Y eso es lo que nosotros creemos. Y bueno, y para finalizar, por si no lo conocen, por si no lo tienen, es un libro gratuito que lo pueden bajar de internet, que son como 450 páginas, que está bastante estructurado en manera sencilla, con preguntas al final, que los invito a que si les interesa, lo bajen. Bueno, quedo a su disposición. Espero que se haya entendido. Buena pregunta. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que la concepción, ¿no? Es más que el capitalismo, diría yo, porque incluso creo que tiene que ver con una visión del ser humano de dominio sobre la naturaleza, que no necesariamente está asociada al capitalismo, aunque el capitalismo lo llevó a un extremo, ¿no? Al ponerle precio a las cosas y no entender su valor, porque he estado en Cuba, y en Cuba, que no era un país aparentemente capitalista, y en Rusia, que tampoco aparentemente era un país capitalista, ocurrió exactamente lo mismo. El modelo fue el mismo. La concepción de lo que era la agricultura fue igual. Cuba desarrolló sistemas de producción en grandes extensiones, con grandes maquinarios, con grandes dosis de fertilizante, y colapsó todo cuando se derrumbó la Unión Soviética. Así que yo creo que sí, el capitalismo tiene una mercantilización, la idea de un producto que lo que debe buscar es la rentabilidad, ¿no? Y basado en una manera de percibirlo a través de un precio. Y el problema es que todo lo que nosotros estamos ahora viendo que se deteriora son esos bienes comunes que son valiosos para los seres humanos, pero que ese valor es muy difícil expresarlo en dinero. Entonces, el capitalismo es como que deja por fuera un montón de valores de los seres humanos,
Pero la relación del ser humano con la naturaleza creo que es muy, muy anterior. Incluso, si ustedes han leído la encíclica Laudato Si del Papa actual, él señala, creo que como un reconocimiento a un error conceptual de la iglesia de las primeras épocas, que cuando en la Biblia Dios le dice al ser humano y lo crea, le dice, el mundo está para vos, para que te sirvas. Y eso generó una percepción de los seres humanos como que la naturaleza era algo infinito y al que tenía derecho, que todos los seres eran inferiores y eran seres que estaban ahí para ser utilizados, o sea, la idea de algo externo al ser humano y utilitario. Y yo creo que eso es muy anterior a formas quizás de capitalismo. El Papa actual, en esa encíclica, trata de enmendar parcialmente un poco esa idea, reconociendo el problema, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. El modelo este es un modelo que favoreció, como era un modelo insumo dependiente, era un modelo que privilegiaba a aquellos productores que podían comprar los insumos. Durante mucho tiempo, y yo porque tengo muchos años, en el INTA se hablaba, el INTA tiene una estructura de generación de tecnología a través de las experimentales y luego lo que llama la extensión. Entendida la extensión como la difusión desde la ciencia hacia los productores, ¿no? Como que el productor es el que recibe y los científicos en los campos experimentales generan esa tecnología que va a ser útil para ellos, aunque a veces ni sepan bien las condiciones en las que vivían. Cuando se desarrolló este modelo, esos paquetes que funcionaban bien en las experimentales, que tienen buenos suelos, donde se les ponían los insumos, se trataba de llevar a productores que a veces no podían comprarlos. Entonces, se había acuñado el término productores de punta, que eran los que rápidamente adquirían y tenían facilidad para adquirir la tecnología, porque sus suelos a lo mejor eran buenos, parecidos al de experimental, o tenían acceso a recursos, y entonces compraron los insumos. Los productores que estaban en el medio, que eran como que, bueno, no eran de punta, pero bueno, se los podía ayudar y a lo mejor lográbamos llevarlos ahí, y los que se les denominaba inviables. Ese era el nombre que se les daba, que eran como aquellos que se veía que por las condiciones en que estaban no iban a llegar nunca a tener los beneficios o bondades de este modelo. Y lo que llama la atención hoy, a la luz de repensarlo, es cómo no se nos ocurrió o no se les ocurrió a estas entidades que no era el mismo modelo, que no hay un modelo universal para todos los productores que no son iguales. Eso a la luz de la agroecología suena ridículo, pero sigue siendo aún hoy como la idea que predomina, ¿eh? ¿Cree que el cambio de paradigma productivo puede cambiar en el corto plazo? ¿Puede modificarse? Bueno, todo depende de los años que tenga Mariela, porque eso depende de lo que entienda por el corto plazo, ¿eh? Cuando nosotros empezamos con esto, yo comenté, más o menos hace casi 25, 30 años. Ahí fue uno de mis maestros, Miguel Altieri. Miguel Altieri es un poco más grande que yo, y en el año 2015, cuando organizamos el congreso de SOCLA, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, aquí en La Plata, que hubo 2000 personas, fue impresionante. Yo caminaba con Miguel Altieri en la facultad. Toda la facultad se paralizó 3 días para hacer el congreso. Es una facultad muy linda, con mucho jardín. Y caminábamos por ahí, veíamos la gente y Miguel Altieri me dice, nunca pensé que iba a ver esto. Y yo le dije, yo tampoco. ¿Qué quiere decir? Nosotros, él por supuesto antes que yo, no pensábamos que íbamos a conseguir tanto en tan poco tiempo. Para nosotros, este presente superó nuestras expectativas y lo hicimos en vida nuestra, quiere decir en el corto plazo. Ahora, para un joven, una joven, que hace 2 años que descubre la agroecología, a lo mejor piensa, esto no se mueve, ¿qué pasa que no avanza? Y yo creo que es un problema de perspectiva, de dónde te parás, qué es lo que había antes, qué es lo que se consiguió y qué es lo que estamos intentando conseguir. No estamos intentando incorporar una técnica,
estamos intentando reemplazar un paradigma por otro paradigma. Y eso lleva mucho, mucho tiempo, porque las personas que están convencidas de un paradigma tienen mucha resistencia a cambiar. Entonces, ese es el desafío. Entonces, a mí me parece que lo de corto plazo no, depende de dónde te ubiques para definir qué es el corto plazo. Bueno, ese es el paradigma. Nosotros llamamos paradigma está definido lo que es un paradigma, ¿no? Como una percepción a un instrumento conceptual de ver, de entender la realidad, de la cual participamos aunque no seamos conscientes. Cuando uno en la facultad empieza a investigar, cuando es joven, empieza a investigar, pero en ningún momento le dicen, bueno, mira, acá tenés 3 o 4 paradigmas, ¿a cuál vas a adherir vos? Simplemente copia lo que hace el becario de Macedá o la becaria de Macedá o su jefe, su directora, y va aprendiendo a investigar copiando. Y va adquiriendo un pensamiento similar a sus antecesores. Y así nos pasó en la facultad. Nosotros aprendimos a entender que era una buena agronomía viendo lo que nos enseñaban, lo que nos decían los profesores, las profesoras, los que nos decían, nos visitábamos un INTA y veíamos ahí y nos decían, porque esto es lo bueno, esto, y fuimos adquiriendo una idea. Esa idea, esa manera de pensar de que buscábamos el rendimiento en el corto plazo, una ciencia muy reduccionista, fraccionada en especialidades, eso es un paradigma. Eso es un paradigma. Y nosotros lo que queremos es repasar por otro paradigma, que es un paradigma donde el pensamiento es complejo, donde hay que manejar incertidumbre, donde el enfoque tiene que ser holístico y no reduccionista, o sea, mirar el todo, al entender que la suma de las partes no permite ver un todo, como sistema, donde lo ético sea importante, donde hay que pensar más a largo plazo, trabajar en forma interdisciplinaria, o sea, el paradigma es la manera de pensar que hay que cambiar, que es el que nosotros llamamos el paradigma de la agroecología o de la complejidad. Mientras no lo entendamos en su complejidad, si desarmamos demasiado la realidad, no la vamos a entender. Y esto es un desafío muy interesante. Bueno, clarísimo. Sí, hay que volver a tejer, ¿no? Volver a tejer redes, volver a tejer comunidad, y para poder, digamos, de alguna manera subsanar la atomización que produjo, ¿no? La era la era que nos parió, digamos, y, y de la cual aprendimos, como vos decís. Yo agrego una cosita, ya que no hay otras preguntas. Recién vengo de otra charla virtual que estuvo Berseñaz y se llamaba Agrotóxicos en tela de juicio. Y bueno, y ahí aparece todo otro gran planteo, que es el de la salud eh, socioambiental, ¿no? Y cómo a través de los problemas en la salud socioambiental, pero en la salud que se ve en los cuerpos, porque recordemos, pensemos, si volvemos a la integralidad, sabemos que lo que se hace en el territorio se expresa luego en cada cuerpo, ¿no? De las personas que allí habitan. Entonces, cómo desde la salud y cómo desde el trabajo mancomunado, a través de las organizaciones sociales, los expertos, ¿verdad? En salud, bueno, abogados y demás, y la emergencia de estos nuevos campos, se puede construir un nuevo camino también, ¿no? Porque no solamente surgen, me parece a mí, este paradigma agroecológico por el fracaso económico o el fracaso en que cada vez se necesiten más insumos para producir alimentos, sino que nos está matando, ¿verdad? Bueno, claro, eso un poco yo lo mostré cuando hablé de la sociedad que dice paren de fumigar. Está clarísimo Eso. que aparece la percepción de que esos productos son tóxicos. Pero lo que es interesante es que estos productos en realidad hace mucho que se aplican y hace mucho que son tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió que ahora en los últimos años empieza a haber como una reacción? Creo que de alguna manera el hecho del acceso a la información, que se ha democratizado con un celular donde uno puede sacar una foto y lo manda y se viraliza y mucha gente sin pasar por una editorial de un diario
lo puede recibir, ayudó. Pero también ayuda este enojo de las personas y es el percibir que no es cierto que no se pueda producir sin pesticidas. Durante mucho tiempo, todos nosotros creímos, fuimos formados, la generación anterior, de que aplicar plaguicidas era un remedio que no nos gustaba, pero que era imprescindible si queríamos comer. Porque si nosotros no aplicábamos un producto, no iba a haber producción. Bien, eso es falso. Y se ve cada vez más claro. Y de hecho no hay ningún trabajo científico que demuestre que no se puede producir sin pesticidas. Yo a mis alumnos, cada vez que empieza un ciclo, son alumnos de cuarto año, les digo, si alguno me trae, antes que finalice la cursada, el trabajo científico que demuestra que no se puede producir un pesticida. Bueno, hasta ahora no me lo han traído. Sin embargo, muchísima gente cree de que debe resignarse todavía a que apliquen pesticidas porque no hay otra. Y esto no es cierto. Entonces, como esta percepción de que no es cierto está cada vez más clara, ¿por qué? Porque empiezan a verse campos diferentes, los que se llaman manejados en forma agroecológica. Quiere decir que alguien mira y dice, pero esto es posible. Entonces se está cayendo el mito de que hay que aguantarse los plaguicidas porque si no, no comemos. Y esto también está ayudando a esta explosión de los últimos 4 o 5 años, donde se empieza a unir los reclamos de salud, la percepción cada vez más clara, los límites en muchos pueblos, y esto va a ser cada vez más. O sea, no vamos a retroceder. Cada vez va a haber más limitaciones en franjas, en prohibiciones a la aplicación de pesticidas. Por eso es tan importante que las nuevas generaciones de agrónomos y de agrónomas empiecen a tener instrumentos para diseñar y manejar sistemas mucho menos dependientes de agroquímicos, porque no se va a poder en el futuro, y el futuro estoy hablando de esto 10 años. Clarísimo. Bueno, acá Lucas sigue, ¿no? Dice, ¿es posible cambiar el paradigma hacia la agroecología si no se modifican las relaciones de poder entre corporaciones, Estado y sociedad, entendiendo que esas relaciones configuran y definen las políticas públicas? Mira, creo que es interesante la pregunta. Yo soy un partidario de que independientemente de que haya contextos políticos, puede haber gobiernos, más, menos, que favorezcan más o menos, la revolución viene de abajo, en mi percepción. Conozco muchos casos de países que han tenido enorme poder en favorecer la agroecología y no lo lograron porque no había recursos humanos. Yo creo que el gran cambio se produce cuando los productores, las productoras, los agrónomos que se forman en las universidades, todos tengan esta idea. Entonces, existirá la empresa y el productor no comprará el producto. Más allá de que desde algún gobierno pueda ayudarse a soplar algún vientito, pero yo no creo en una transformación profunda desde arriba para abajo, porque si no tenés los recursos humanos, si no tenés los técnicos que asesoren de manera agroecológica, porque todavía no están, hay que formarlos. Si los ingenieros agrónomos se siguen formando de otra manera. Entonces, ahí, quizás si hablamos de políticas, incluimos a largo plazo un cambio en las estructuras de investigación, en la valorización de los investigadores, en las estructuras educativas, en todo eso puede ayudar. Pero estamos siempre en un horizonte a 20 años. Yo creo que ahí está el cambio. Eso sería como un poco para algunos la desilusión. Pero lo bueno es que este cambio que se está dando es inamovible. Lo que hemos percibido que es la fuerza que tiene la agroecología es que una vez que una persona escucha, ve, ya viene dudando y de golpe entiende, nunca más vuelve atrás. Son cambios profundos e inexorables. Y cada vez hay más gente. Estamos en una etapa exponencial de la agroecología. Durante muchos años, muchos de nosotros trabajamos, publicamos, hablamos, dimos charlas, conferencias y veíamos que era como el movimiento, era por el esfuerzo que poníamos, los logros parecían que no eran proporcionales, pero estábamos generando las raíces de esa planta y hoy está floreciendo. Pero todo ese florecimiento que se ve hoy, que es extraordinario, exponencial, no hubiera sido posible si no hubiera habido todo un periodo de construir esa base. Sí, por supuesto.
Las tramas y el conocimiento, no nos olvidemos de eso, o sea, porque pareciera que a veces que la agroecología es un problema de voluntades. Después es el cómo. Y yo acá veo un problema, que muchas veces, a pesar de que la agroecología es un enfoque integral que intenta no tener recetas, para no cometer el error que tuvo la Revolución Verde de uniformar, en la práctica se está ocurriendo que se están pasando recetas, como si fueran universales. Estamos cometiendo el mismo error que cuestionamos. Entonces yo creo que toda la parte de las relaciones humanas, de las redes, semilla, guardianes de semilla, de ferias, de productores, productoras, eso es excelente, extraordinario, pero vamos a necesitar conocimiento. Y el conocimiento pasan dos cosas. Uno, no es universal en general, pero hay que adecuarlo localmente. Y segundo, hay que construir nuevo conocimiento. No está el conocimiento, no hubo todavía cantidad de investigadores ni de tiempo destinado a generar el conocimiento suficiente. Se han generado mucho en los últimos tiempos, pero falta todavía, hay muchas preguntas que no se pueden responder porque todavía no hemos tenido tantos años de generación de conocimiento de científicos dedicados a investigar en el campo de la agroecología. Así que no hay que olvidarse que el conocimiento es muy importante. Siendo clave la existencia de diversidad de modelos productivos, ¿podrías nombrar algunas variantes que ofrece la agroecología según las necesidades o características de los productores? Es decir, dentro del paradigma agroecológico, ¿pueden reconocerse distintos modelos? No, mira, la agroecología es como es el enfoque, es el instrumento, ¿no? Se basa en principios, ¿eh? Uno lo que busca es, ahora, ¿cómo funciona en la realidad? ¿Cómo deberíamos aplicarlo? Primero lo que hay que hacer es el diagnóstico. O sea, yo no puedo decidir qué prácticas, qué estrategias voy a aplicar si no conozco de quiénes o de quiénes estoy hablando. Entonces voy a esa finca y hago un análisis de la realidad. La realidad es el potencial biológico. ¿Qué es el potencial biológico? La biodiversidad que tiene, el campo, la finca, el parcelamiento, la vegetación natural, si tiene arbustos, árboles, que hay alrededor en el paisaje circundante, que es importante, y luego viene todo lo social y lo cultural. ¿Qué quiere? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué conocimiento? ¿Qué riesgo quiere correr? ¿Qué maquinaria tiene? ¿Qué relaciones de no sé, solidaridad puede generar? Y con eso, que es local y situado, puede empezar a construir, bueno, para esta situación, ¿cuál es el principal problema? Y acá hay que distinguir entre el problema y el síntoma. Y eso es algo que aporta la agroecología. A veces, el productor o la productora manifiestan como problema lo que no es el problema. La plaga me comió el maíz. Bien. Con esa idea, durante muchos años, lo que se nos ocurría en la agricultura convencional es, si la plaga le comió el maíz, hay que matar la plaga. ¿Con qué mato la plaga? Bien, ese modelo generó todos los problemas actuales. ¿Qué es lo que plantea la agroecología? ¿Por qué usted tiene plaga? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que falla en este diseño de que usted tiene estos problemas? Entonces, si yo hago esa pregunta, mi objetivo es resolver el problema y no tapar el síntoma. Y esto es lo que hay que ir aprendiendo, ¿eh? Por eso que es importante esta formación en los agroecólogos, las agroecólogas que quieran trabajar con comunidades, con productores, entender el diagnóstico, cómo es. Y luego viene el diseño, bueno, ¿qué es lo urgente? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo acá? ¿Qué potencialidad? Me parece que ese sería el camino. Y qué equivalencia con el sistema de salud, ¿no? De las personas. Lo de aquietar los síntomas o atender al síntoma, ¿no? Que venimos también de una medicina para hacer de alguna manera, una analogía con la agricultura hegemónica o la agronomía hegemónica, el de abordar el síntoma y acallarlo y no buscar, ¿no? O no ver ese síntoma como una respuesta de todo un sistema. Me parece que eso también tiene que ver con los nuevos paradigmas en salud también. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Existe una conexión en muchas ramas, porque esta idea de esta ciencia, ¿no? Clásica, convencional, occidental, tan fraccionada, ¿no? Donde las especialidades, la idea era de
dividiendo un problema en sus partes y analizándolas por separado y uniéndolas voy a empezar a entender el mundo, está fracasando. Y esto no solo se ve en la rama agropecuaria. Quizás en la nuestra, como trabajamos con biodiversidad y biodiversidad cultural, es tan complicado que se ve más fácil, pero en las ciencias sociales también, en la medicina también. La idea de que yo simplemente me preocupo de eliminar el síntoma y no entender la enfermedad, que la enfermedad tiene que ver con la cultura, con los sentimientos de la persona, si está deprimido, eso está cada vez más claro, ¿no? Durante mucho tiempo la medicina no lo tuvo claro. Entonces, esta crisis se está dando en muchas ciencias. Por eso también nosotros vamos encontrando aliados con los biólogos, con los sociólogos, con los geógrafos, con personas que tienen que ver con el consumo. Toda la parte de consumidores están entendiendo que el tomate no es tomate siempre y no es siempre igual, que según cómo se produjo, ese tomate tiene características diferentes, valores diferentes, y eso se está aprendiendo. Quiere decir que estamos construyendo como una nueva realidad donde estamos primero entendiendo las limitaciones de nuestros campos. Hay que ser humilde y decir, bueno, no tenemos todo tan claro. Y eso ya es un enorme avance. Y sobre eso estamos reconstruyendo una nueva identidad, más compleja, pero más apasionante y sabiendo que es el instrumento adecuado. Bueno, nosotros cuando se da la oportunidad, que fue histórica, ¿no? Porque la Facultad de Agronomía de La Plata es la más antigua de la Argentina en agronomía. Y que esta facultad tan clásica decida en forma obligatoria tener agroecología, cosa de que ningún ingeniero agrónomo se puede recibir si no cursa y aprueba agroecología, fue una revolución. Ahora, nosotros fuimos conscientes de que ese no era el fin del camino. Nosotros no queríamos que en una facultad existiera la cátedra de agroecología. Nosotros queríamos transformar la facultad, transformar toda la facultad. Por lo tanto, nosotros vimos que esto era un instrumento, una oportunidad. Y durante 20 años de existencia, siempre mi preocupación ha sido la formación de recursos humanos. He dado muchísimas charlas, muchísimas conferencias, hemos armado cursos extracurriculares. Por supuesto que a veces uno tiene como un límite, que es la capacidad física de poder estar en un lado y dar un curso, pero durante estos 20 años he viajado muchísimo, he dado más de 100 cursos de posgrado, como para que tengan una idea, y siempre hemos apostado a eso. Y formar formadores, ahora lo que vemos con gran satisfacción es que alumnos nuestros de hace muchos años están ahora replicando esa idea y formando. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y lo que vemos también es que hoy, con estas tecnologías que parecen haber despertado en los últimos tiempos de la virtualidad, es factible llegar a mucha más gente, ¿no? Nosotros ahora estamos, por ejemplo, haciendo un convenio de SOCLA con la FAO para un curso masivo de agroecología en todo el mundo habla hispana por lo menos, que son posibilidades que nos parecen muy interesantes. Es decir, hay una primera parte que es como una formación básica en agroecología, que es de qué se trata, el potencial, pero luego está la otra, es cómo me formo más. Y ahí, durante mucho tiempo, el límite que tuvimos fue dónde están los formadores de esos formadores. Y creo que ahora hemos avanzado mucho en los últimos años, se han generado ya gente que ha sido más o menos formada en agroecología y puede empezar a contribuir en esa formación como docente, como profesor. Y luego tenemos la relación con los agricultores, con las agricultoras y las asociaciones, las agrupaciones que nuclean a estos, que nosotros estamos muy relacionados y que también ahí hay un enorme interés en los productores, las productoras, y estamos como reanalizando cómo debiera ser esa formación, esa relación que durante mucho tiempo las universidades como desconocieron, estuvieron en otra cosa. Yo estoy ahora escribiendo un libro, otro más, ¿no? Pero es un libro particular que se me ocurrió hace poco en este encierro, que es basado en todas las preguntas que me han hecho. Yo cuando doy una charla, voy a un congreso, hago un curso de posgrado, en los últimos 10 años siempre he pedido que me hagan preguntas. Bueno, junté más de 150 preguntas, de todo tipo,
desde ¿para qué sirve la agroecología? ¿Es posible? Entonces yo les pediría que ustedes, los que están acá, me hicieran llegar preguntas. No se las voy a contestar directamente, pero van a nutrir ese libro. La particularidad del libro es que yo he ido armando, o sea, viendo las preguntas que me han hecho llegar alumnos de otros países, porque he estado en otros países, y junté un montón de distintos temas. Todas las he contestado oralmente. O sea, lo que hice fue grabar la respuesta en 5 minutos. Quiere decir que es un libro oral, con un lenguaje oral, transcripto al papel. O como si fuera un conversatorio. Es un libro que va a tener 100 preguntas y las respuestas como si fueran las que me hicieron ustedes ahora. Una pregunta con una respuesta así. O sea, un libro de una lectura diferente, ¿no? No va a ser un libro académico, va a ser un libro escrito por un académico, pero en base a eso, todo el libro está grabado oralmente, de primera intención. O sea, como respondí ahora, eso. Entonces yo les pediría que si ustedes tienen preguntas de cualquier tipo, me las hagan llegar, que va a ser bueno para nutrir ese libro. Bueno, y agradecerles la oportunidad.